pedimos, Espíritu Santo, que vengas en este momento, en esta charla, que nos ayudes a abrir nuestros corazones para escuchar esta realidad tan difícil pero tan profunda. Le pedimos de manera especial el auxilio a María al pie de la cruz, a la Virgen Dolorosa, para que sea ella la que nos asista, la que nos ayude a comprender este misterio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, y vamos a dar dos charlitas juntas, que son dos separadas. En el Totus Tus es la número 15, el sentido del sufrimiento, y la número 18, el valor del sacrificio. Son dos charlas bastante extensas y complejas, pero bueno, como estamos medio cortos de tiempo, es que las damos juntas y aparte se relacionan entre sí. Entonces, bueno, vamos a empezar con el sentido del sufrimiento. Como digo, sería la tercera charla de este bloque, la número 15 que está en el Totus. Y bueno, el tema del sufrimiento es un tema que a todos nos descoloca, a todos nos toca sufrir por distintas cosas, y que muchas veces el sufrimiento es lo que lleva a las personas o a que se acerquen a Dios o a que se enojen con Dios, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que el dolor obviamente que nos descoloca a todos porque es algo que va en contra de nuestra naturaleza. Nosotros queremos, obviamente todos, disfrutar, que está muy bien, porque Dios puso un montón de receptores para que disfrutemos, y claro, cuando nos llega el sufrimiento, uno suele decir, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿No es cierto? Y estamos justamente en una cultura que tampoco ayuda, porque lo que menos se promueve en el día de hoy es el sufrimiento. Entonces es muy bueno poder entender esta realidad a la luz de la fe, porque muchas veces sucede que como cristianos no entendemos o no terminamos de entender el sufrimiento, y el cristianismo tiene tiene una respuesta al sufrimiento y un sentido que tiene justamente el sufrimiento. Por eso esta charla se llama El sentido del sufrimiento. Entonces, bueno, cuando nos llega el sufrimiento podemos tener tres reacciones que son equivocadas. La primera reacción es la negación, ¿no? Esto se ve mucho en la nueva era, que se dice: el sufrimiento es un producto de tu mente. Vos sufrís porque no estás elevado espiritualmente, porque ¿qué es lo que sostiene muchas veces? Que cuando uno está en cierta vibración, en cierta elevación espiritual, entonces ya no sufre más. Y esto vemos que es una total falacia, o sea, porque ¿quién está exento de que mañana se le muera un hijo? ¿Y qué me va a decir? Que el sufrimiento es producto de mi mente. O sea, ¿quién se anima a decirle a una madre que el sufrimiento es producto de su mente? Entonces, ¿qué dije yo? ¿Evitación? Negación. Entonces, lo primero que es la negación, vemos que por su propio peso se cae, porque el sufrimiento no es producto de nuestra mente. El sufrimiento es una realidad, y es una realidad que sufrimos, y está bien sufrir, y como cristianos está bien sufrir, está bien hacer un duelo. Entonces no podemos decir que el sufrimiento es producto de nuestra mente. La segunda respuesta o camino, que también es errado, es la evitación. Esto se ve mucho en iglesias evangélicas o en sectas, el pare de sufrir, ¿no es cierto? ¿Cómo que si el cristianismo es igual a pare de sufrir? El cristianismo no es igual a pare de sufrir, sino solamente nos basta con mirarlo a Jesús en la cruz, con mirarlo a la Virgen al pie de la cruz, y nos damos cuenta que no podemos reducir el cristianismo a eso. Sí que con el cristianismo, como vamos a ver, el sufrimiento tiene un sentido, pero no podemos huir del cristianismo, porque aparte vuelvo a decir, todos estamos y vamos a estar toda nuestra vida expuestos a dolores. O sea, tengo hambre, tengo frío, tengo sueño, mañana me va medio el trabajo, pasado mañana se me enferma alguien. Es totalmente imposible vivir sin dolores. Entonces, por ejemplo, por eso el pare de sufrir también es una falacia. Y aparte, Cristo no nos ofreció una vida sin sufrimiento. Cristo nos dijo: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. O sea, Cristo está diciendo: sí, vamos a tener que sufrir, pero sufran conmigo, sería.
Entonces, nosotros obviamente por consagrarnos a María no nos vamos a ver libres de sufrimiento. No, pero sí vamos a poder vivir ese sufrimiento con un sentido. Y después hay una tercera respuesta, tercer camino que también está equivocado, que es el ajusticiamiento. Que es decir, yo no entiendo por qué sufro, porque yo soy bueno, si tal persona que es mala le va bien en la vida, le va bien en el trabajo, y yo que soy bueno, me toca sufrir. Y esto también es equivocado porque primero, o sea, se entiende el dolor como un castigo por directo por un pecado concreto, como una estricta justicia, de que solamente los malos deberían sufrir. El tema es quiénes son los malos y quiénes son los buenos. Porque yo capaz que si me comparo con Hitler sí soy muy buena, pero si me comparo con la Madre Teresa de Calcuta y me falta. Aparte también, esto muchas veces como que se ve solamente la vida como en un plano terrenal. Y quién sabe, quizás Dios a la persona mala le está dando, que esto muchos sacerdotes lo dicen, le está dando placeres en esta vida porque después de esta vida se va a condenar. Y a nosotros a través de los dolores que nos está dando, nos está allanando el camino al cielo. Entonces también esto es una respuesta equivocada. Entonces, negar, huir o entenderlo como una estricta justicia no resuelve el misterio del dolor. Pero si hay una cuarta vía, que es lo que vamos a ver en esta primera parte de la charla, en la que vemos esta charla, que es unir el sufrimiento a Cristo. Entonces, ¿cuál es la respuesta cristiana al sufrimiento, al dolor? Es lo que vamos a ver ahora. Primero, ¿cuál es el origen del sufrimiento? ¿De dónde viene el sufrimiento? El pecado. Del pecado, bien. Porque no sé si se acuerdan que esto lo hablamos de retiro de renuncias, que Dios al hombre, que lo había creado en un estado de justicia original, le había dado 4 dones preternaturales. El primero, la inmortalidad, o sea, el hombre no moría. El segundo, la impasibilidad, el hombre no sufría. El tercero, la ciencia infusa, el hombre no tenía que estudiar, sabía todo por conocimiento infuso. El cuarto, la integridad, o sea que las pasiones respondían a la voluntad y a la inteligencia de la voluntad, al alma, y el alma estaba sometida a Dios, o sea que no teníamos que luchar por las malas inclinaciones, porque estaba todo ordenado. Entonces, ¿Dios hizo al hombre para que sufra? No. O sea, Dios lo había hecho al hombre para que sea completamente feliz, nos había dado unión con él, nos había dado todos estos dones preternaturales, para que vivamos en plena felicidad y armonía. ¿Qué es lo que pasa? Llega el pecado original y llega el sufrimiento. ¿Por qué llega la muerte? Porque llegan, o sea, perdemos la inmortalidad, nos morimos, perdemos la impasibilidad, empezamos a sufrir dolores, perdemos la ciencia infusa, entonces hay muchas cosas que no conocemos, tenemos que empezar a conocer, perdemos la integridad, entonces ya no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Entonces, fruto del pecado original es que tenemos el sufrimiento. No como un castigo o venganza de Dios. No es que Dios dijo, bueno, ustedes pecaron, que sufran. No, es una consecuencia del pecado. O sea, si yo me alejo del caloventor, voy a tener frío. Pero no es porque el caloventor me está castigando, es porque es una consecuencia de que yo me alejé del calor. Lo mismo sucede. Nosotros tenemos el sufrimiento como consecuencia del pecado original. Entonces ese es el primer origen, o sea, el primer origen es que sufrimos porque pecamos. Dios no nos había hecho para sufrir, Dios nos había hecho para que seamos eternamente felices, para que nunca nos muramos, para que nunca nos enfermemos de nada, pero bueno, pecamos, ¿no es cierto? Y lo segundo, también el sufrimiento viene muchas veces de los pecados que cometemos, porque por ejemplo, ¿cuánto sufrimos por no perdonar a alguien? ¿Cuánto sufrimos por pelearme con tal persona? ¿Cuántas familias que se rompen por la infidelidad? Entonces así podemos ver, o sea, a grandes rasgos en el mundo, la cantidad de guerras que hay, fruto del odio, del deseo de poder. Entonces, el sufrimiento no solamente nos viene como consecuencia del pecado original, sino que también nos viene muchas veces como consecuencia de nuestros pecados. O sea, ¿cuántas veces por nuestros pecados y los pecados que cometemos terminamos sufriendo un montón de cosas? Terminamos tratando mal a la gente y eso me pone mal, termino peleándome con mi esposo, termino haciendo las cosas que no quiero hacer y que las hago porque soy débil. Entonces, también hay una realidad que en la medida en que nosotros empezamos a
caminar con Dios, nos ahorramos muchos sufrimientos, porque nos ahorramos muchos pecados y nos ahorramos también muchos sufrimientos. Pero bueno, nunca vamos a estar exentos del sufrimiento. Y hay dos tipos de sufrimientos: el mal moral y el mal físico. El mal moral es el pecado, y que eso siempre es un acto libre del hombre. Que como digo, muchas veces, o sea, siempre el pecado nos va a traer sufrimiento, porque de por sí el pecado es decirle que no a Dios, y en el corazón ya hay una ruptura, o sea, ya el corazón sabe que se está alejando de Dios. Y también muchas veces tiene consecuencias visibles, o sea, por ejemplo, consecuencias con el prójimo, consecuencias con los males que hago y demás. El mal moral es libre, o sea, sí depende de mí, yo lo puedo evitar. Y después está también el mal físico: dolores, enfermedades, catástrofes naturales, etcétera, que eso, como dije hoy, es consecuencia del pecado original, que eso no depende de nosotros. Bueno, depende, hay una enfermedad que sí depende de nosotros por no cuidarnos, pero bueno, en general no suelen depender de nosotros. Entonces, antes de entrar en el tema del sufrimiento, es importante también saber y distinguir que existen estos dos tipos de males, pero que el peor mal que nos puede pasar siempre es el pecado. ¿Por qué? Porque yo puedo estar enfermo, yo puedo quedarme sin nada materialmente, yo puedo, no sé, que mañana venga una catástrofe natural y que me quede sin casa, pero no me lo quitan a Dios del corazón, y yo eternamente puedo estar unido a Dios. En cambio, el pecado sí es como el mayor mal, porque es el único que me puede separar eternamente de Dios, ¿sí? Y como ya lo hemos visto, Dios siempre nos va a dar la fuerza para resistir al pecado, que eso sí depende de nosotros. Pero sí, Dios muchas veces no nos va a librar del mal físico, aunque sí nos va a dar la fuerza de poder sobrellevarlo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿por qué Dios permite que sigamos sufriendo? Lo primero que dije hoy, lo que ya dije hoy, ¿no es cierto?, es que tenemos las consecuencias del pecado original, que las heredamos, no porque Dios se haya querido vengar de nosotros, sino porque es una consecuencia lógica de habernos alejado de Él, y también porque Él respeta la libertad humana. Entonces, porque uno dice a veces, ¿por qué Dios permite que haya guerras? ¿Por qué Dios permite que violen a las personas? ¿Por qué Dios permite? Porque Dios, o sea, aunque le duele en el corazón, respeta la libertad. O sea, imagínense si Dios, cada vez que estamos por hacer algo mal, nos frena y nos dice que no. Estoy por tratar mal a Antonio y me dice, espera, no. O sea, seríamos robots. Entonces Dios, aunque a Él le duele en el corazón, Él respeta la libertad. Y entonces por eso es que suceden muchas veces los males, no porque Dios lo quiera, sino porque es el misterio de la libertad del hombre y que Dios permite eso. Pero, acá viene lo importante, que Dios, con el sufrimiento que ya existe, como consecuencia del pecado original, como consecuencia de nuestros pecados actuales, puede sacar bienes de un mal. Entonces, fíjense, y esto es lo que más explícitamente podemos ver en la cruz, que del mayor mal que se hizo en la historia, que fue haber clavado el Hijo, o sea, el mismo Dios en una cruz, Dios de ahí sacó la redención. O sea, del mayor mal, lo peor que se hizo en la vida, Dios sacó nuestra salvación. Entonces, Dios puede sacar un bien de todo mal. Y en Romanos 8:28 dice, en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. O sea, Dios todo lo usa para el bien de los que le aman, incluso las peores cosas. ¿Cuál es la condición? Amar a Dios. O sea, si nosotros amamos a Dios, Él de todas las cosas malas puede sacar un bien mayor, incluso del sufrimiento. O sea, incluso a través del sufrimiento Dios puede sacar un bien mayor. ¿Y cómo es esto? Acá podemos pensar en la jugada que hizo Dios, porque fíjense, Dios no había hecho al hombre para sufrir. El sufrimiento fue consecuencia de nuestro pecado. Él podría habernos librado de cualquier cosa, pero fíjense lo que quiso hacer. El dolor, o sea, la consecuencia de nuestro pecado, que fue el sufrimiento, Él la convirtió en remedio, porque Él a través de su cruz, o sea, a través de ese padecimiento,
y de ese dolor Él nos regala la salvación. Hay una payada de Castellani que dice: la muerte que al hombre aterra, la muerte que fue consecuencia del pecado, yo a mí mismo me la aplico. Yo soy grande y me hago chico, y siendo Dios me hago tierra. Yo he de vencer esta guerra con las armas que me dan. De nuevo, la muerte que al hombre aterra, yo a mí mismo me la aplico. Yo soy grande y me hago chico, y siendo Dios me hago tierra. Yo he de vencer esta guerra con las armas que me dan. ¿Y cuáles son las armas que le dieron? O que también Él eligió. El sufrimiento, ¿no es cierto? Ya el profeta, y no es que en la cruz, no es que a Dios se le fueron las cosas en las manos, se le descontroló todo lo que daban en la cruz y bueno. No, ya el profeta Isaías lo había anunciado 600 años antes, como cordero fue llevado al matadero. O sea, ya este plan de Dios de usar el sufrimiento, que fue consecuencia del pecado, que nos vino como consecuencia del pecado, para salvarnos. Entonces fíjense que este ejemplo lo podemos pensar así. Nosotros tenemos un billete, ¿no es cierto? Hay un pedazo de papel que le damos un valor de 10.000 pesos, hay un pedazo de papel que le damos un valor de 1.000 pesos, hay un pedazo de papel que le damos un valor de 100 pesos. Hay un pedazo de papel que ya no nos sirve más, que tiene 2 pesos. Eso ya está en desuso, ¿no es cierto? El billete de 2 pesos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Agarró el billete de 2 pesos, que ya no servía para nada, y lo convirtió en un billete de... ¿Cuál es el más grande que tenemos ahora? De 20. Y lo convirtió en un billete de 20.000 por su muerte en la cruz. ¿Por qué? Porque Dios el sufrimiento a través de la cruz le da un valor redentor. O sea, a esta consecuencia del pecado, que es el sufrimiento, Él le da un valor redentor. Entonces, fíjense, por el pecado perdimos la unión con Dios y entró el sufrimiento al mundo. Por el sufrimiento del Hijo de Dios, Dios quita el pecado y nos restaura la unión con Dios. ¿Qué es lo que usa? El sufrimiento. El sufrimiento que no tenía valor, Él le da un valor redentor. Entonces, Cristo le da un sentido a nuestro dolor. O sea, Cristo sabía que Él íbamos a seguir sufriendo toda la vida, porque es consecuencia del pecado, ¿no es cierto? Y Él no nos podía liberar del sufrimiento. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, este sufrimiento yo le voy a dar un valor, porque si tienen que sufrir, que sufran con sentido, ¿no es cierto? Entonces, por eso Él eligió el camino de la cruz. Entonces, nosotros podemos, con los sufrimientos que tenemos, unirnos a Dios y darle a ese sufrimiento que tenemos un valor redentor. Entonces, cuando nosotros cualquier sufrimiento que tenemos se lo ofrecemos a Dios, lo vivimos en unión a Cristo, ese sufrimiento que tenemos empieza a tener un valor redentor. ¿Qué significa? Que nos unimos de una manera especial a Jesús y el Padre empieza a ver al Hijo sufriendo en nosotros. Y quien sufre unido a Cristo se puede configurar con Cristo y de esta forma cooperar en nuestra salvación y en la salvación de las almas. Entonces, nos podemos unir a Cristo de muchas formas, ¿no es cierto? Pero justo a través del sufrimiento, en el sufrimiento unido a Dios, en el sufrimiento con paciencia, se da una de las mayores formas de unión, porque justamente es algo contrario a nuestra naturaleza. Nosotros le tenemos aversión al sufrimiento. Pero si nosotros lo unimos a Dios, Dios ya no nos ve a nosotros sufriendo, sino que ve a su Hijo sufriendo en nosotros. Entonces ese sufrimiento tiene un gran valor. Por eso vemos como tantos santos se gloriaban de tener enfermedades, cruces, persecuciones. El mismo Santa Teresita, ella vivió para sufrir. Santa Teresita, el Padre Pío, sabemos la vida de cualquier santo y siempre, y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué hablan tanto del sufrimiento? ¿Por morbo? No, y es por esto, no, por el valor que tiene el sufrimiento ofrecido a Dios. Entonces, bueno, cuando nosotros, vamos a sufrir todo. El tema es cómo sufrimos. Porque uno ve personas que han sufrido toda la vida y que son personas que uno dice, es un santo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ha sabido unir ese sufrimiento a Dios. En cambio, uno ve a otras personas que sufrieron, capaz que lo mismo, pero sufrieron mal. Entonces son personas llenas de resentimiento, de odio a la vida, de ganas de querer morirse. ¿Cuál es la cuestión acá? ¿Lo que sufrieron? No. ¿Cómo lo sufrieron? Entonces,
cuando nos llega un sufrimiento, hay dos voces que se nos vienen. La primera voz, la más fácil de escuchar, la del demonio, que empieza a decir, mirá, Dios, vos que lo amás a Dios, y te manda este sufrimiento, y te empieza a sugerir odio, te empieza a sugerir desesperación, te empieza a sugerir ganas de querer tirar toda la miércoles, yo que soy tan bueno y me pasa esto, cuántas cosas que nos sugiere el demonio cuando llega un sufrimiento. Y la otra voz, la tenemos que escuchar, tenemos que hacer un poco más de silencio para escucharla, es la voz de Jesús, que nos dice, mirá, yo estoy con vos, yo cargo con vos, yo ya sufrí y yo te ayudo a cargar ese dolor. Y que también lo que nos pide es que le demos esa herida a Él, que le demos ese dolor a Él, para que podamos entrar en esta comunión con Dios a través del dolor, y por este dolor ofrecido poder darle ese sentido redentor. Ese billete que era de 2 pesos empieza a tener un valor de 10.000 pesos. ¿Por qué? Porque ya lo estoy viviendo en unión a Él. Entonces es como que si en ese momento, como dije hoy, el Padre ya no nos ve a nosotros solos sufriendo, sino que ve a su mismo Hijo sufriendo en nosotros. Y entonces el sufrimiento ofrecido trae muchísimas gracias. Y eso es el sacerdocio de los fieles. Nosotros para el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdote significa que Dios nos dio la posibilidad de cooperar, de participar en la obra de salvación. Y una de las formas es esto, a través del sufrimiento ofrecido. Entonces cuando nos llega un sufrimiento, hay que saber qué voy a escuchar. Y en todos los sufrimientos, porque uno va manejando y tiene una lenteja adelante y uno dice, bueno, a ver, ¿a qué voz voy a escuchar? ¿A la voz del demonio que me dan ganas de tocar la bocinazo y decirle, hijo de mil, estoy apurado, tengo que llegar tarde? ¿O a la voz de Dios que dice, bueno, paciencia, ofrecelo, viene a mí? Entonces, este es el sentido más profundo del sufrimiento, que Cristo a través de la cruz le vino a dar un sentido, para que nosotros que vamos a tener que sufrir toda la vida, empecemos a sufrir con sentido, empecemos a sufrir en unión a Él, y ya no seamos solos sufriendo, sino que sea el mismo Cristo sufriendo en nosotros, y que el Padre empiece a ver eso en nosotros, y que eso trae muchísimas gracias para la vida. Entonces, ¿cómo hacer para que el dolor sea redentor? Como vimos, no basta solo sufrir. Primero hay que estar en gracia, ¿no es cierto? Porque el sufrimiento ofrecido a Dios, si yo no estoy en gracia, puede traer para mí gracias de conversión, pero no lo puedo ofrecer por los demás. O sea, no puedo yo, si yo no estoy en gracia, yo no puedo ofrecer ese dolor por, no sé, la salvación de mi tío, no sé, que está en el purgatorio, o que murió y quizás esté en el purgatorio. ¿Por qué? Porque yo no estoy en gracia. Entonces, para yo poder, o sea, sí puede tener ese sufrimiento ofrecido gracias para mi vida, pero no para los demás. Lo segundo es ofrecerlo conscientemente. O sea, cuando me llega un sufrimiento, decir, Señor, yo te ofrezco esto porque o sea, de esta forma nosotros le estamos ofreciendo conscientemente ese dolor. Lo tercero, y también algo muy importante, es el momento de la Eucaristía. Ya cuando hablemos de la misa, más adelante lo vamos a ver bien, pero fíjense que hay un momento muy importante en la misa, que es el momento del ofertorio. En ese momento no solamente se ofrece el pan y el vino, sino que nosotros tenemos que ofrecernos a nosotros, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque después, cuando el pan y el vino no, se ofrece el vino y el agua, y el pan también. Pero después llega un momento que se mezcla una gotita de agua en todo el vino. ¿Qué eso significa? Nuestra humanidad, fíjense que la humanidad de todo representa una gota entre todo el vino, que se va a mezclar con el cuerpo y sangre de Cristo. Entonces, nosotros en el momento de la misa del ofertorio es un momento muy importante para ofrecer los sufrimientos, porque después ese sufrimiento chiquitito que va a estar en esa gota de agua se va a mezclar con la sangre de Cristo. San Alberto Hurtado decía, no me acuerdo literal cómo es la frase, pero él decía como que él vivía, como que su día era una misa constante. Entonces decía, cada día voy juntando cruces, sacrificios para ofrecer en la misa, y en el momento de la misa lo ofrezco para unirme en Cristo. Entonces decía, mi día es una misa, bueno, no me acuerdo bien cómo decía, pero él decía eso, ¿no? Como que todo el día iba ofreciendo pequeños sacrificios
para después unirlos a la misa. Entonces es algo muy importante eso, porque nosotros ofrecemos esa pequeña cruz, ese pequeño sufrimiento, pero que va a estar unida a la cruz de Jesús y ofrecida al Padre, o sea, y va a ser ofrecida al Padre en unión con Jesús, ¿no es cierto? Y bueno, y después, algo que voy a decir en la próxima charlita, que voy a dar un ratito, practicar pequeñas mortificaciones. Entonces, bueno, ¿cuáles son las cosas buenas que nos dejan el sufrimiento? Lo primero es que nos ayuda a reparar. Nosotros vimos que todos nuestros pecados tienen una culpa y una pena. La culpa se borra en la confesión. La pena, el sacerdote siempre nos da una pequeña penitencia para que hagamos, pero pocas veces esa penitencia alcanza. Entonces, ofrecemos mediante oraciones y sacrificios, vamos reparando esa pena que queda, o en el purgatorio. Pero bueno, siempre va a ser mejor acá. Entonces, el sufrimiento ofrecido nos ayuda a reparar nuestros pecados, ¿sí? La pena de nuestros pecados. Lo segundo es que nos ayuda a acercarnos a Dios, porque es muy común la experiencia de muchas personas que a través de un dolor, de un sufrimiento, se acercan a Dios, buscan a Dios, ¿no es cierto? Lo tercero es que nos desprende de las cosas de la tierra, porque muchas veces cuando llega el sufrimiento, cuando llega la enfermedad, cuando llega lo que sea, uno se da cuenta que uno puede tenerlo todo, pero hay cosas que son más importantes, ¿no es cierto? Lo cuarto, que nos enseña de humildad, porque nos hace darnos cuenta que no tenemos todo bajo control. Lo quinto es que nos enseña la misericordia de Dios, porque Dios siempre va a venir en nuestra ayuda para aliviarnos. Lo sexto, que nos enseña a ejercer misericordia, porque muchas veces cuando sufrimos, eso nos ayuda a estar, ¿cómo? Que nos damos cuenta del sufrimiento de Dios. Claro, tal cual. Muchas veces el que padece, compadece, dice el dicho. Entonces muchas veces cuando nosotros padecemos, después eso nos ayuda después a estar atento al otro que también sufre. Fortalece nuestra voluntad, porque muchas veces el sufrimiento también nos ayuda a hacernos fuertes. Practica y prueba el verdadero amor, porque claro, es fácil seguirlo a Jesús cuando todo va bien, pero cuando todo va mal, ahí es cuando se prueba el amor. Ahí es cuando decimos, bueno, yo te amo, a pesar de todo esto que me está pasando, ¿no es cierto? Ahí en la cruz era muy poco, era María y Juan, fin. Y que es algo muy lindo también porque solamente Juan pudo estar a los pies de la cruz porque estaba al lado de María. Entonces fíjense qué importante estar con María, porque ella nos ayuda a estar al pie de la cruz. Después es un atajo a la perfección, porque Dios muchas veces a los que quiere hacer santos les da muchos sufrimientos. ¿Por qué? Porque es como un atajo. Miren que muchas veces uno agarra atajo y a veces son caminos más de tierra, son como caminos más peligrosos, más difíciles, pero más cortitos. Entonces el sufrimiento muchas veces es un atajo a la perfección. Nos asemeja a Jesús y a María, porque los que lo seguimos a Cristo, ¿a dónde lo seguimos? Sí, a la resurrección, pero para llegar a la resurrección, ¿por dónde hay que pasar? Por la cruz. Y todos vamos a tener que pasar por la cruz. O sea, todos vamos a tener que sufrir. Después de eso nos va a dar la resurrección, pero a la cruz tenemos que llegar todos. Entonces nos asemeja justamente a ello. Y también, el último que parece un poco contradictorio, que muchas veces el sufrimiento trae como fruto la alegría. Jesús dice, vuestra tristeza se convertirá en gozo y nadie se las podrá quitar. Cuando nosotros muchas veces vivimos el sufrimiento ofrecido a Dios, como fruto del Espíritu Santo está la alegría, que eso no nos quita el sufrimiento que tenemos, pero sí el poder sufrir como con ese sentido. Por ejemplo, hay un ejemplo de San Maximiliano Kolbe, que lo conocen, que fue prisionero y murió en campo de concentración. Y él cantaba, cuando sabía que lo estaban por matar, su cántico era la primavera de Pascua, cantaba un canto pascual de alegría porque estaba a punto de padecer por Cristo. Entonces muchas veces también viene la alegría como fruto del Espíritu Santo, no como obra de la naturaleza nuestra, sino que eso sí es un fruto como sobrenatural. Entonces, bueno, un poco como resumen y en pocas palabras de esta charla, el pecado trajo como consecuencia el sufrimiento. Dios, en un giro de amor, usó ese sufrimiento
para vencer al pecado. Entonces, nuestros dolores, vividos en gracia, ofreciéndolos, se unen a la cruz, se suman a la obra de la redención y se vuelven semilla de vida eterna para nosotros y para los demás. Después, San Luis de Montfort tiene un librito muy lindo que se llama Carta Circular a los Amigos de la Cruz. Es un libro cortito, no es como tratado, es mucho más cortito, lo lees en, no me acuerdo cuántas páginas tiene, pero es cortito, que él ahí habla bastante del sentido del sufrimiento, y él habla de las 3 cruces del Calvario, o sea, de las 3 formas que podemos sufrir. Porque dice, todos sufrimos, pero no todos sufrimos de la misma manera. Entonces dice, escógete una cruz de las 3 del Calvario. Escoge sabiamente, puesto que es necesario padecer como santo, o sea, como Cristo, o como penitente, que fue como Dimas, o como sufre el réprobo que pena eternamente. Entonces, bueno, él dice, primero está el ladrón malo, el ladrón que no se arrepiente. ¿Qué hace? Insulta a Jesús. O sea, en medio de la cruz insulta a Jesús. Le dice, no eres tú, Mesías, sálvate y sálvanos. Entonces, su dolor lo encierra en la amargura, le pide milagros, pero no se cuestiona. ¿Cuál es el resultado? Muere blasfemado y sin consuelo. El segundo fue el ladrón bueno, que sufrió con paciencia confiada. ¿Qué le respondió al ladrón malo? Le dijo, ni siquiera temes a Dios. Nosotros recibimos lo que merecemos, pero él nada malo ha hecho. Entonces, ¿qué hace? Reconoce su culpa y implora. ¿Qué le implora a Jesús? Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Y Jesús qué le responde? Hoy estarás conmigo en la puerta del paraíso. Entonces él acepta, este ladrón acepta su cruz con humildad y con esperanza. Nosotros lo merecemos, ¿no es cierto? Y le pide a Jesús que se acuerde de él. Y después lo tenemos a Cristo, que es un sufrimiento redentor. Entonces, él, ¿qué dice? Padre, perdónalos. Y él, en obediencia al Padre, transforma la cruz, que era lo peor en ese momento, la peor tortura de muerte, en fuente de salvación. Entonces, ¿cómo sufre él? Con amor, en gracia y ofreciendo el dolor al Padre. Entonces, fíjense, la primera cruz, dolor más amargura. Es una cruz más pesada y sin fruto. ¿Cuál es un ejemplo? Por ejemplo, una persona que ante una enfermedad solamente se enoja con Dios. Entonces, ¿cuál va a ser el fruto? Una cruz más pesada y sin fruto, eterno. O sea, va a sufrir igual, pero no va a tener fruto tu sufrimiento. Lo segundo, sufrir con paciencia, con dolor y con fe. ¿Cuál sería un ejemplo? Tengo una crisis económica y entonces le digo a Dios, confío en vos, ayúdame a aprender lo que necesitas mostrarme a través de esto. Entonces, ¿cuál es el fruto acá? La purificación, ayuda a mostrarme lo que yo tengo que aprender a través de esto, y se abre a Dios. Y después, la última forma de sufrir, como Dios, con un amor redentor, que es en gracia y haciendo una ofrenda consciente, que es lo que hizo Jesús. Entonces, por ejemplo, una madre que ofrece que todo esté desordenado y que tenga que ordenar todo por, la salvación de mis hijos, o que ofrezco este dolor que tengo en este momento para poder amar más a Dios, o por todos los que están sufriendo, etcétera, ¿no? O sea, el dolor ofrecido. Entonces, para cerrar esta primera charlita, la esperanza también de que el dolor va a ser vencido definitivamente. San Pablo, por ejemplo, en la carta a los Romanos dice: somos coherederos de Cristo, padecemos con Él para ser con Él glorificados. Tengo por cierto que los padecimientos del tiempo presente no son nada en comparación con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. O sea, fíjense, todos podemos tener muchos padecimientos, pero estos no son nada en comparación al cielo que nos espera, ¿no es cierto? Y solamente al final de nuestra vida vamos a ver, en el momento de nuestra muerte, cuando Dios nos muestre nuestra vida, cada momento de nuestra vida vamos a entender por qué Dios ha permitido ciertas cosas y cómo a través de ciertas cosas Dios también fue obrando sus cosas. Yo siempre digo
A mí de chiquita me operaron un montón de veces, tuve siempre un montón de enfermedades, y yo de chiquita me quejaba un montón, porque yo decía, ¿por qué me pasa todo esto a mí? Pero después de grande pude reconocer un fruto de todo eso, que yo siempre fui, por ejemplo, fui bastante sensible a las cosas de Dios. Y yo se lo adjudico a eso, porque yo me acuerdo que antes, que siempre que me estaban por operar, que tenía que ir a un médico, esto o lo otro, yo siempre, o sea, chiquita, porque la primera vez que me operaron tenía 4 años, yo me recuerdo que yo rezaba un montón. ¿Y cuánto habrá obrado Dios ahí en mi alma? A través del sufrimiento. Entonces, ¿cuántas cosas también vamos a ver por qué Dios permitió esto o aquello? ¿Por qué Dios me dio esta otra cruz? Solamente lo conoceremos después, pero es muy esperanzador también pensar que el dolor en algún momento va a ser vencido definitivamente. O sea, si nosotros tenemos la mirada puesta en el cielo ya va a ser la felicidad plena. O sea, no va a haber nunca más un dolor de espalda, no va a haber nunca más un hambre, frío, no hay nada. El cielo va a ser la felicidad completa. Por eso quería terminar esta primera parte con la carta, con una lectura del Apocalipsis que dice: y vi la ciudad santa, la Jerusalén nueva, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una novia que se engalana para su esposo. Y oí una gran voz desde el trono que decía: he aquí la morada de Dios entre los hombres, o sea, el cielo, ¿no es cierto? Él habitará con ellos y ellos serán sus pueblos, y Dios estará con ellos, y les enjugará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no existirá más. No habrá más lamentación ni dolor, porque las cosas primeras pasaron. Palabra de Dios. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Acá? Clarísimo. Difícil, re difícil, porque a mí me pasa todos los días que digo cuántas veces que pierdo la paciencia. Qué bárbaro, digo yo, ese tema de la crucifixión, como Dios, hasta yo la verdad que la primera vez que me doy cuenta de los 3 tipos de cruz. Sí, impresionante eso. Digamos, de que nos haya dejado a nosotros que podamos, digamos, tener ahí patente, decir, por otra forma de sufrimiento no hay, son esos 3. Sí, tal cual. Y es re difícil, porque yo no sé cuántas veces voy dando ya esta charla, pero en lo cotidiano es re difícil ofrecer los sufrimientos, sufrir con paciencia. Es difícil, porque uno normalmente que sale, pegar un grito a la primera, perder la paciencia, no ofrecer, porque siempre sufrimos y muchas veces no lo ofrecemos. Entonces, bueno, es una gracia también que hay que pedir, saber sufrir. Sí, es una cosa más simple. Por ejemplo, hoy no ganas de quedarse. Sí. Bien, y ahora la segunda charlita, que es la número 18 del Totus, se llama el valor del sacrificio. Vamos a hablar un poquito de el sufrimiento voluntario, ¿sí? Que son las mortificaciones. Todos hemos escuchado en la vida de los santos grandes mortificaciones que han hecho, ¿no es cierto? Uno, por ejemplo, en la vida de San Francisco de Asís, como cuando él tuvo una tentación contra la pureza, se tiró encima de un rosal con espinas. Ese rosal el día de hoy está vivo y sin espinas, como para poder darle pelea a esa tentación, ¿no es cierto? Entonces muchas veces cuando uno escucha la palabra mortificación suena un poco fuerte y uno puede decir, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es esa clase de masoquismo que está diciendo la Mili que usan los católicos? Pero bueno, nosotros tenemos que entender que el cuerpo es sagrado, ¿sí? No es que nosotros mortificamos el cuerpo porque el cuerpo sea malo. El cuerpo es sagrado, nosotros somos una unidad sustancial entre cuerpo y alma, ambos son sagrados, ambos son buenos. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo es sagrado, sí, pero tenemos un alma que vale mucho. Y es que con las decisiones que tomemos hoy, se juega la eternidad de ese alma. Y de ese cuerpo también el día de la resurrección de los cuerpos. O sea, ¿a dónde voy a ir? ¿Al cielo o al infierno? Entonces, cuando uno comprende el valor del alma, de la salvación, uno dice, bueno, a ver, ¿cuánto estoy dispuesto a dar por esto también? Uno, por ejemplo, si ustedes le dicen mañana que tienen una enfermedad terminal y que para poder curarse de esa enfermedad terminal tienen que hacer una dieta súper estricta y tienen que viajar una vez por mes, no sé, hasta Buenos Aires, y que tienen que abstenerse de todo, de azúcar, o sea, de todas las cosas ricas que nos gustan y que no tienen que hacer deporte. Y uno dice, uy, pucha, o sea, ¿estamos dispuestos a hacerlo? Obviamente que estamos dispuestos a sacrificar un montón de cosas para tener la salud. De hecho, uno ve que en la vida las personas a las que le ha ido bien son personas que han hecho sacrificios, o sea, personas que quizás han madrugado para estudiar, para trabajar,
que quizás se han despertado a las 5 de la mañana, han dormido poco, han renunciado muchas veces a ciertas reuniones para poder tener tiempo para enfocarme en, qué sé yo, el estudio o el trabajo o en tener una relación sólida. Entonces, o sea, las personas que han sido exitosas en su vida han hecho sacrificios por eso. Entonces, si eso se ve en el orden natural, o sea, como muchas veces para que nos vaya bien en algo tenemos que sacrificar cosas que son buenas, pero para el bien de esto que yo quiero lograr, que yo considero que es un bien mayor, entonces cuánto más tenemos que estar dispuestos a hacer por nuestra alma. Entonces, ¿qué es la mortificación? Morirnos. Significa igual, sí, dar muerte, pero es dar muerte al pecado y a la inclinación a este. O sea, el fin de la mortificación es el orden interior. Es una disciplina de amor que ordena justamente los deseos. Entonces, ¿por qué es necesaria la mortificación? Lo primero, porque Cristo la pide, porque quiera venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Él, por ejemplo, en las bienaventuranzas, él habla de un montón de mortificaciones, ¿no es cierto?, de la necesidad de la mortificación. Después también, y aparte vemos en su misma vida, o sea, en la misma vida de Dios, que tuvo una vida muy sacrificada, porque quiso, o sea, porque él siendo Dios podría haber venido en una cuna de oro y haber tenido todos los millones de pesos, no, de talentos, no sé cómo era la manera en ese momento. Pero bueno, él nos quiso también enseñar el camino de una vida sacrificada. Después también, estamos viendo tiempo. Primero porque el mismo Cristo la pide. Segundo porque nos sana de las consecuencias del pecado original. Nosotros sabemos que sí, el bautismo nos devuelve la gracia, pero nosotros cargamos con las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, parte de lo que vimos recién, el dolor y el sufrimiento, y que nosotros sufrimos como un desorden interior, que no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Entonces, tenemos como esa rebeldía dentro de nosotros, que todos los días digo, bueno, voy a perder la paciencia y la pierdo, que todos los días digo no me voy a sumar al chisme y me termino sumando, que todos los días digo yo me voy a levantar temprano y no me levanto. Esa rebeldía es consecuencia del pecado original. Entonces, nosotros muchas veces tenemos que esforzarnos para crecer en la voluntad. Y para eso es necesario muchas veces hacer actos en contra de mi voluntad para poder fortalecerla, por ejemplo. Y de esta forma, si yo me niego a ciertos placeres lícitos, cuando llegue lo ilícito voy a poder decir que no. Por ejemplo, si yo me niego a un vaso de coca y sé decir que no, aunque yo tengo ganas, después voy a poder decir que no cuando me están en un chisme y yo no me tengo que sumar. Si yo no sé negarme un vaso de coca, ni sé negarme un pedazo de torta, ni sé negarme a levantarme cuando tengo que levantar, probablemente cuando me llegue la tentación no voy a poder decir que no, porque no tengo la voluntad fuerte. Entonces, la mortificación, o sea, el ofrecer, que ahora voy a decir, no hace falta hacer grandes mortificaciones, el ofrecer pequeñas cositas, de cosas buenas, o sea, tengo un poco de frío y me quedo un ratito desabrigada, 2 o 3 minutos, después me abrigo porque si no me voy a enfermar. Pero el ofrecer esas cositas que van en contra de mi voluntad que siempre es cómoda y que siempre va a tener el placer, me ayuda a fortalecer la voluntad cuando me llegue el momento que yo tengo que elegir, me llega la tentación y yo tengo que elegir entre Dios o el pecado, yo tengo la voluntad fuerte para decir que no, ¿no es cierto? Entonces, nos sana de las consecuencias del pecado original, nos ayuda a fortalecer la voluntad, el poder decir que no a ciertas cosas que son buenas, pero que el decir que no nos entrena, sería como que nos va entrenando, ¿no es cierto? Después también, eso nos sana de las consecuencias del pecado original. Nos sanan también de las consecuencias del pecado actual. ¿Por qué? Porque cada pecado actual, o sea, cada pecado que yo cometo genera en mí un vicio. Por ejemplo, si yo cometí el error de probar la coca, ahora yo tengo una inclinación a la coca porque me encanta. Entonces muchas veces cuando nosotros caemos en un pecado, después tenemos la inclinación de seguir cayendo en lo mismo. Entonces la mortificación nos va ayudando a purificar ese vicio, y también lo que dije hoy, que se relaciona con el sufrimiento, va reparando la pena de los pecados que yo cometí. O sea, si yo por ejemplo mentí, primero probablemente tenga el vicio a volver a mentir. Entonces la mortificación me ayuda
a ir como sanando ese vicio que quedó, o sea, esa voluntad mía que quedó herida. Y segundo, la mortificación me va a ayudar también a reparar esa pena que quedó de esa mentira, que yo ya lo confesé, o sea, que ya se sanó la culpa, pero que queda en mí esa pena. Y después también porque nos asemeja a Cristo crucificado. O sea, de la misma forma que el sufrimiento que nos toca, ofrecido, nos asemeja a Cristo, de la misma forma nosotros podemos buscar ciertos sufrimientos voluntarios, o sea, la mortificación son como pequeños sufrimientos, ofrecimientos voluntarios, para asemejarnos a Cristo. San Juan de la Cruz una vez dijo: si en algún tiempo, hermano mío, le persuadiera a alguno, sea o no prelado, o sea, sea alguien importante o no, doctrina de anchura y más alivio, no le crea ni abrace aunque se la confirme con milagros, sino penitencia y más penitencia y deshacimiento de todas las cosas. Y jamás, si se quiere llegar a poseer a Cristo, le busque sin la cruz. Tremendo. San Juan de la Cruz, santazo, nos dice eso. O sea, si alguien te está diciendo que hay un camino cómodo, de anchura, sin cruz, aunque te lo confirme con milagro, no te lo creas. Sino penitencia y más penitencia y deshacimiento de todas las cosas. Y jamás, si quiere llegar a poseer a Cristo, le busque sin la cruz. Hay un santo también, que no me acuerdo quién es, pero que dice que santificar es igual a cristificar. O sea, santificar significa cristificar. Y cristificar significa sacrificar. O sea, si nosotros queremos ser santos, tenemos que sacrificar, básicamente. Y también, por ejemplo, San Pablo, en otra cita, dice, o sea, él vivió mucho este misterio de la cruz, ¿no es cierto? Y dice: nos vemos acosados de toda suerte de tribulaciones, pero no por eso perdemos el ánimo. Nos hallamos en graves apuros, mas no desesperamos. Somos perseguidos, mas no abandonados. Abatidos, mas no enteramente perdidos. Traemos siempre en nuestro cuerpo por todas partes la mortificación de Jesús, a fin de que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, fíjense, o sea, nosotros llevamos siempre la mortificación, así su vida se manifiesta en nosotros. O sea, la resurrección que llega por medio de la cruz. Después también dice, por ejemplo, cuando los apóstoles los azotan, dice Hechos 5, que salieron muy gozosos porque habían sido hallados dignos de sufrir aquel ultraje por el nombre de Jesús. Entonces fíjense cómo los santos realmente llevaron sus cruces, no solamente las cruces que les tocaron, sino muchas veces las cruces que se buscaron. Y también, uniéndonos al Cristo crucificado, nos ayuda a salvar almas. La Virgen en Fátima, ¿qué dijo? Oración y penitencia. Dice: recen mucho y hagan sacrificios. O sea, las dos cosas pido: recen y sacrificios por los pecadores. Porque muchas almas van al infierno por no tener quien se sacrifique y rece por ellas. O sea, fíjense que la Virgen nos está diciendo oración y sacrificio. Las dos cosas son necesarias. Y de hecho, yo una vez leía en un libro de Fátima que Lucía contaba cómo Jacinta se lo había tomado tan en serio que hacía vivía ofreciendo sacrificio hasta que la Virgen le dijo que no ofrezca tanto. O sea, porque era chiquita, tenía 9 años, pero ella, después de haber visto el infierno, había quedado tan sentida por eso, se había tomado tan en serio estos reseñaban sacrificios, que bueno, los hacía. Y también acá es muy importante, uno muchas veces dice: no, que yo ya rezo por tal situación, pero nada. Bueno, rezar y sacrificio. Entonces, a ver, ¿cuánto ofreciste también por eso? ¿Cuántas veces te quedaste sin comer ese postre que querías? ¿Cuántas veces te quedaste sin mirar la tele ofreciendo eso? ¿Cuántas veces, no sé, rezaste arrodillado y ofreciste eso por eso? Entonces, o sea, hay pequeños sacrificios que uno puede hacer, pero que son chiquitos, pero que unidos en unión a Jesús pueden hacer grandes cosas. Y la Virgen nos dice eso: oración y sacrificio. Entonces, bueno, hay distintos tipos de mortificación. Uno son las mortificaciones exteriores, o sea, de los sentidos. Entonces, ¿qué podemos mortificar? La vista. Entonces, por ejemplo, hay cosas buenas que podemos ver. O sea, hay cosas malas que de por sí tenemos que dejar de ver. Pero, por ejemplo, hay programas buenos que yo puedo ver y puedo ofrecer dejar de ver eso.
Puedo ofrecer dejar de, por hoy, mirar tal red social. El gusto, esto es lo más difícil. Podemos ayunar de comer rico, podemos ayunar, o sea, podemos ofrecer, perdón, no ayunar. Podemos dejar de comer algo que nos guste, podemos comer sin tanta sal, sin tanto condimento, podemos ofrecer no tomar mate, podemos ofrecer tomar el té sin azúcar, podemos un montón de cosas. Por hoy solamente tomar agua, por hoy no comer pan en las comidas, no ponerle crema a los fideos, qué sé yo, hay tantas cosas que uno puede ofrecer con el gusto. Siempre sin perjudicar el... Sí, eso lo voy a decir ahora. Siempre, sí. Ya me entró. Después, Solo por hoy. ¿qué? Solo por hoy. ¿Por qué solo por hoy? Claro, solo por hoy ofrezco. Mañana otra cosa. Claro, sí, Ah, sí, uno puede decir uno hoy. Solo por hoy. Sí. Sí, no hace falta que uno se ponga una mortificación y Los se vea pastelitos me matan. Ay, Solo qué por hoy rico. no voy a comer pastelitos. Claro, sí, o me voy a comer uno y no dos. Con ninguno. Después podemos No voy a ir a mortificar la también. pepa, o sea, ¿Qué? Voy a ir a la panadería al lado del chapulín. No pasar por ahí adelante directamente. El oído, entonces, por ejemplo, bueno, no escuchar, qué sé yo, no escuchar tal música que me gusta. O, bueno, sí, hay muchas formas de mortificar el oído. No escuchar el chisme, tal cual. No escuchar un Sí, chisme. pero estás ahí, te entra. Se fue los oídos. Sí. No, te tenés que salir de ahí. Claro. Después, Aunque te muera de ganas de saber. el tacto y la comodidad. Por ejemplo, elegir la silla menos cómoda, no apoyar el respaldar en la silla. Hay Santa Teresita, por ejemplo, ella decía que no podía ofrecer grandes sacrificios, entonces ella ofrecía no apoyar la espalda en la silla. No darse baños tan o sea, darse más de un baño con agua bien caliente, con agua tibia, ¿no es cierto? Moderar, por ejemplo, el aire acondicionado y el calefactor. Decir, bueno, hoy hace mucho calor, pero por un ratito no prendo el aire, prendo solo el ventilador. O por un ratito no prendo tanto el calefactor. O tardo 5 minutos en abrigarme. Me ofrezco ese ratito de frío. El olfato, soportar pacientemente los olores desagradables. No ponerse siempre perfume, por ejemplo. Y después tenemos lo que son las mortificaciones interiores. Entonces, por ejemplo, acá podemos mortificarnos de dar siempre una opinión. A veces podemos dar una opinión, pero podemos mortificarme. Hoy no digo nada. O, Hoy me callo. ¿qué? Hoy me callo. Hoy me callo. ¿Cómo se llama eso? Las opiniones sería. Ah. Como eso sería como una mortificaciones interiores del entendimiento y de la voluntad. O no busco entender siempre todo, o no busco querer comprender siempre el motivo de todo, o no busco tanto la curiosidad, que a veces no es mala curiosidad, pero no busco hoy querer saberlo todo, ¿no es cierto? Entonces, hay un librito que yo les voy a pasar que se llama Mortificaciones Lectura Corrida, entonces que te da muchos ejemplos de mortificaciones que está bueno. Ahora, esto es importante, que fue lo que me dijiste vos decir. También sería bueno que pase el grito de Chicotito ese. ¿El de Montfort? Bien, La cruz. espera que me lo voy a anotar. Así no me olvido. ¿Qué es lo que tiene que guiar siempre a las mortificaciones? La prudencia, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice el catecismo? La prudencia guía la mortificación. Debe ser proporcional a las fuerzas, compatibles con los deberes de Estado, y si es intensa, acompañada por dirección espiritual. Entonces, a ver, yo si tengo que ir a trabajar, no puedo no desayunar ni almorzar, porque yo necesito fuerza para trabajar. Entonces, proporcionar las fuerzas, o quizás hay gente que es más débil físicamente, entonces yo puedo ofrecer desayunar menos, pero hay personas que no, ¿no es cierto? Porque no tienen tantas fuerzas físicas. ¿Cómo? Porque estás perjudicando tu salud, que Claro. es lo que tenés que cuidar a la vez. Tal cual, y compatible con los deberes de Estado, porque por ejemplo, si mi deber de Estado, por ejemplo a mí, me exige en este momento ser madre de 2 niñas, entonces yo tengo que tener energía para estar todo el día atrás de las 2 niñas, entonces, o sea, las mortificaciones que yo haga a mí me tienen que ser compatibles con mi deber de Estado. Y si es intensa, acompañada por dirección espiritual. Por ejemplo, si yo me quiero largar a hacer el ayuno de 40 días, que hay, por ejemplo, un movimiento muy bueno, que RUA se llama, que hacen ayuno de 40 días. Pero eso siempre tiene que ser con dirección espiritual. Yo, por ejemplo, nada lo quise hacer. Cuando le dije a mi director, me dijo, no, mire, me dice, eso no es compatible ni con tu deber de Estado. Me dice, aparte, los que lo hacen, como que me dijo, lo hacen por un llamado. O sea, vos, si querés ayunar,
ayunar si querés hacer 3, 4, 5 días de ayuno a pan y agua, pero no los 40 días, me dice, porque muchas veces ahí, como que él también me sabe leer a mí, me dijo, se puede jugar la vanidad, es decir, yo quiero hacer este ayuno de 40 días. Entonces es muy importante hacerlo con un director espiritual que nos conozca, que conozca nuestra alma y que sepa también guiarnos en eso. Entonces, también Monfort nos dice que, que es preferible hacer pequeñas cruces cotidianas que una gran mortificación que después como que nos deja ahí medio sin fuerza, y también muchas veces ahí lo que se juega es la vanidad, ¿no es cierto? Entonces, es importante esto, ¿no? Como tratar de tener el hábito de todos los días ofrecer algo chiquito. Cada uno también irá viendo, por ejemplo, a mí, y le voy a ser sincera, el segundo erótico, o sea, al despertarme cuando suena la alarma me cuesta, pero un Perú, o sea, al día de hoy no lo puedo ofrecer, ofrezco otras cosas, pero eso realmente para mí es como misión imposible. Entonces también cada uno va a saber qué ofrecer. Pero no hace falta, como digo, que sean grandes cosas. Pienso Santa Teresita, ella decía, a mí no me salen las grandes mortificaciones. Entonces ella decía, bueno, yo ofrezco no apoyar la silla en el respaldar. Vos la estabas apoyando, Como todo. Entonces, no buscar por ahí las grandes cosas, ni tampoco, por ejemplo, llevo a alguien en el auto, ay, bueno, estoy sin el aire acondicionado porque estoy haciendo una mortificación. No, siempre en el silencio. En silencio, porque si no todo Claro. sale. Escuchá, Antonio, cociné feo porque me estoy mortificando. No, de última yo a mi plato le pongo un poco menos de sal, no le pongo queso rallado, pero siempre tiene que ser como en el silencio la mortificación. Que no se cuenta, No contaba todo. O sea, le podés, depende, hay cosas que, a ver si vos decís, bueno, no sé, que uno se da cuenta, porque está con mangas cortas y hace frío, bueno, claro, sí, pero no, o sea, tratar de no como contarlo, que sea algo O sea, es como... algo, una unidad también. Claro, porque hay muchas veces lo que pasa es que se juega la unidad. O sea, depende de lo que sea, porque como digo, hay cosas que el otro se da cuenta, pero bueno, siempre tratar de que sea algo que quede como en el corazón. Y después la iglesia también, dentro de este marco, nos pide lo que es la abstinencia y el ayuno, ¿sí? Eso siempre se escucha en Cuaresma. ¿Qué es la abstinencia? La abstinencia exige a un católico, desde que tiene 14 años de edad hasta su muerte, abstenerse de comer carne los viernes. Que esto yo no sé por qué, o sea, en algún momento se dejó de hacer. Sí, los viernes santos nomás. Claro, pero ¿por qué se dejó de hacer? Porque la Conferencia Episcopal Argentina dijo que se podía reemplazar. Reemplazar. Claro. Pero el tema es que muchas veces no sucede que, como decimos, ya se puede comer carne los viernes, no vivimos los viernes de forma penitencial. Entonces, todos los viernes, a menos de que sea solemnidad, la Conferencia Episcopal Argentina dijo que se podía reemplazar por abstinencia de bebidas alcohólicas o una obra de piedad o una obra de misericordia. A mí, por ejemplo, yo soy sincera, comer carne me da lo mismo. Entonces, o sea, Ahí el está la sentido es que el viernes sea penitencial. Entonces, o se puede, acá dice, bueno, una obra de piedad, por ejemplo, rezar un poquito más, una obra de misericordia, llorar, o ofrecer alguna otra mortificación en la comida. Yo, por ejemplo, los viernes, bueno, Antonio sí, a él le cuesta no comer carne, pero yo, que a mí me da lo mismo, trato de no comer tan rico, sería. Aunque sean una de las comidas del día. Entonces, como que el sentido del viernes es que es penitencial, esa es la abstinencia, que como tal la abstinencia para la iglesia en general, O sea, no es únicamente los viernes de Cuaresma, o sea, todos los viernes, los de Cuaresma también, todos los viernes a menos que sea solemnidad. Ahora, hubo un viernes que no me acuerdo con qué solemnidad fue que coincidió, que no fue penitencial, pero si no hay solemnidad, es penitencial, todos los viernes. ¿Qué iba a decir? No, que en la iglesia a nivel general es eso, es la abstinencia de carne, pero las competencias episcopales de cada país pueden reemplazarlo por algo. Que ese fue el caso que pasó con nuestra Conferencia Episcopal Argentina. Y después está el ayuno, que es sí una restricción en la cantidad de la comida, que bueno, tiene por ahí el mismo sentido. A nosotros, o sea, los católicos, desde los 18 hasta los 59 años estamos obligados, hay excepciones. Entonces, ¿cuáles son los días de ayuno? Miércoles de ceniza y viernes santo. Esos son los días que la iglesia dice tenemos que ayunar. Los que tengan entre 18 y 59 años. Y no, pero vos. No, estoy afuera. pero si está bien, lo podemos decir.
¿qué es lo que dice? Que hay que reducir la cantidad de comida. Entonces, ¿qué es lo que dice la iglesia? ¿Cuál es la forma de ayunar? Comer una comida fuerte en el día, puede ser a mediodía o a la mañana o a la tarde o a la noche, y 2 colaciones que juntas no hagan una comida. Entonces, por ejemplo, yo puedo, mis colaciones pueden ser una tostada con queso y otra tostada con queso y una comida fuerte en el día. Yo junto 2 tostadas con queso no son lo mismo que un almuerzo y una cena. Entonces, eso, ¿no? Como una comida fuerte al día y 2 colaciones que juntas no hagan una comida. María también en sus apariciones pide mucho esto. De hecho, por ejemplo, en Medjugorje ella pide el ayuno pan y agua miércoles y viernes, todos los miércoles y viernes. No es algo obligatorio. Ella el ayuno que propone, que es otra forma de ayunar, la iglesia el que propone, así como formal, es de una comida fuerte y 2 chiquitas al día, pero por ahí si a alguno le cuesta eso porque no le da la fuerza, otra forma es esta, es a pan y agua. Nosotros somos el ayuno, entonces podríamos hacer comida. ¿Qué? El ayuno de pan y agua. Pan y agua, sí, solo pan y agua todo el día. ¿Quiénes son los que quedan excluidos del ayuno? Aunque cumplan la edad, pero tengan, bueno, los excluidos por la edad, o sea, los que son más grandes o más chicos, ya pueden estar excluidos del ayuno. Los que tienen algunos problemas mentales o que están enfermos, los frágiles, mujeres embarazadas o que amamantan, obreros de acuerdo a su necesidad, o sea, hay obreros que quizás no le da el cuerpo, invitados a comida que no pueden excusarse sin ofender gravemente causando enemistad. Esto una vez dice, ay no, justo me invitó, si te invitó tu mamá no se va a ofender gravemente si vos le decís que no puedes comer un Viernes Santo. ¿Quién era la que se ponía una piedrita en el zapato? ¿No? Pero eso es mortificación. Ay, no sé. Mortificación. Sí, estamos teniendo mortificación. ¿Cómo? Yo lo escuché eso, pero no me acuerdo. No sé, ¿no son los chicos de Fátima? No. No sé. No sé. Pero eso no. Bueno, entonces, y volviendo una vez más, la Virgen también en sus apariciones pide mucho la penitencia. Por ejemplo, una es la historia de Lourdes, que le dice a Bernardita, besa la tierra en penitencia por los pecadores, y después ella le pide penitencia, 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 o sea, como esto serían las mortificaciones buscadas, sería. Entonces, bueno, como conclusiones, que cuando Bernardita lo hacía y se le reían, ella decía, es por los pecadores. O sea, ella lo ofrecía, esas mortificaciones por los pecadores. Como conclusiones de estas 2 charlas, Dios quiso la cruz, o sea, el sufrimiento no fue un accidente, porque según el designio de Dios se valió de la consecuencia del pecado original que fue el sufrimiento para darle un sentido y salvarnos. Y desde ese momento el sufrimiento empieza a tener sentido redentor. ¿Se puede pedir alivio? Sí. O sea, si yo estoy pasando por una enfermedad, ¿le puedo pedir a Dios que me sane? Sí, obviamente. Y Dios muchas veces hace milagro. Pero siempre, al modelo del el pedido de Jesús en el Getsemaní. Si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad sino tuya. Si querés, regalame un milagro. Si querés, pero siempre esto, ¿no? Porque muchas veces uno le exige a Dios, no, que vos tenés que exigirle un milagro. No, que si Dios quiere, porque si Dios quiere que yo tenga este sufrimiento y quiere sacarle un sentido más profundo al sufrimiento, que obrando un milagro, entonces no es que yo estoy rezando mal, es que, entonces siempre es como este doble pedido. También, bueno, como último, a María, al pie de la cruz, que es mucho más fácil estar al pie de la cruz si es con María, porque solamente ella, y como dijo, y Juan querían estar al pie de la cruz, y Juan pudo estar porque Jesús se le había entregado como madre. El resto se habían ido. Entonces, qué importante también mirarla a ella, que el Concilio Vaticano II dice que ella fue una colaboradora singular en la redención, porque ella también ofreció todo el dolor de que lo estaba matando su hijo, y eso también colaboró en la obra redentora. Entonces, bueno, eso un poquito, no sé si quedó alguna duda de algo. Como tarea, yo se los voy a pasar igual. Mortifíquense, no coman toda la semana. Toda la semana No, bueno, sí, no. Recuerden siempre que, porque ahora les puede agarrar como el decir que me quiero mortificar todo el tiempo, pero bueno, como siempre la prudencia, y siempre por ahí a veces pasa que nos mortificamos mucho y después nos cansamos. Entonces es mejor siempre tener como
como un espíritu mortificado diario, de todos los días ofrecer algo chiquito. A veces basta con tener de esposa Antonia, no, mentira, y ofrecer eso. No, bueno, pero sí, antes que buscar por ahí las grandes cosas. Como tarea van a hacer una oración, si pueden ante el Santísimo Sacramento o en la iglesia, o si no ante una cruz, agradeciendo los momentos bellos, pidiendo que sanen los momentos difíciles y ofreciendo los sufrimientos que estén teniendo en este momento por la conversión. Y después también los vamos a invitar, la voy a mandar, los vamos a invitar a que hagan un ayuno o una mortificación en alguna comida, reduciendo un poquito la comida. Siempre, como digo, que la prudencia sea la que guíe, pero bueno, como hacer un ofrecimiento, si no pueden ayunar no pasa nada, ofrecer una mortificación, pero si no, ofrecer como un día, por ejemplo, puede ser el viernes, que es el día penitencial, comer menos, ofrecer como desayuno. Pan y agua puede ser, es una buena opción. Puede ser con semillita. Sí, de hecho hay una receta que es de Mechugori, que es con avena también, como para que sea más potente. Creo que también lo hacen con nueces, con semillas puede ser, porque es más nutritivo. Bueno, cerramos esto con un gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo había visto, no sé si era un santo, Después vemos